7:15 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz en Radio Vital y en Movistar Televisión. Nos acompaña el doctor Hernán Garrido Leca, economista, ex ministro de Salud y de Vivienda y candidato a la presidencia por el Partido Aprista Peruano. Muy buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Precandidato por ahora. Precandidato. Aunque en realidad no debería existir este término de precandidato, uno es candidato y lo que faltan son las elecciones internas, pero en todo caso aprovecho para saludar a todos, a ustedes dos y a todos los colegas periodistas en todo el país por su día, ¿no? Efectivamente, el Día del Periodista, el día de hoy, 1 de octubre. Hernán, tú además eres coronel del Ejército Peruano en reserva. Así es. Y de ser presidente de la República del Perú serías el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. En este contexto, en una situación, por ejemplo, de marchas, movilizaciones en el país, como sabe perfectamente, hay un desacuerdo contra el gobierno de Dina Boluarte, hay un desacuerdo contra la reciente ley aprobada en el Congreso que reforma el sistema de pensiones y otros más. Hay la inseguridad constante, permanente en el país. ¿Cómo actuarías tú? ¿Cómo responderías? ¿Respondería desproporcionadamente como lo ha hecho la policía? Bueno, número uno, el APRE es un partido democrático. Hace 101 años acompañamos a la República en momentos más difíciles que este, y creo que hemos dado prueba fehaciente de que nosotros somos muy respetuosos de los derechos de todos los ciudadanos. En ese sentido, el derecho a la protesta es un derecho consagrado en la Constitución y siempre vamos a velar porque ese derecho sea observado por todas las fuerzas policiales y por toda la institucionalidad democrática del país. Sin embargo, hay cosas que no están dentro de eso. Por ejemplo, tomar un aeropuerto o una carretera no son actos de protesta. Los actos vandálicos se tienen que Son actos perseguir. vandálicos y ahí hay que caer con todo el peso de la ley. Y esa línea se define en la praxis revolucionaria. Hoy día puedo decir cualquier cosa, lo verán en el momento que a partir del año que viene estemos nosotros gobernando el país. Ahora, lo que estamos viendo en cuanto a la violencia es muy importante lo que dijiste, porque desde Alan García ningún presidente ha ejercido el segundo cargo. Mi compromiso con mis compañeros y con todos los peruanos es que si yo soy presidente del Perú, voy a ejercer los dos cargos. Ejercer el cargo de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú implica comandar la guerra contra la delincuencia. Acá tiene que haber un comandante, un responsable. Hay hasta gobernadores regionales que dicen que la seguridad ciudadana no es su responsabilidad. Esto es una guerra contra la delincuencia. Contra el crimen. Eso no Pero significa... sin miedo a que las ONG luego te persigan y quieran meterte preso. Mira, esto es una guerra. Y uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eso no significa que las Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle. Lo que esto demanda es una estrategia militar. El otro día un compañero en Piura me decía, una varita mágica. No, lo que hace falta es el bastón de mando, ¿no? Que tiene 5 estrellas, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, la última que estuve acá comenté algo de la importancia de entender la naturaleza del crimen organizado. Es internacional. Y comenté aquí, yo he tenido largas conversaciones con la subsecretaria de Defensa de los Estados Unidos para el Hemisferio Sur, ayer he contactado al expresidente Federico Franco de Paraguay. En algún momento lo he conversado con el presidente Pastrana, expresidente Pastrana de Colombia. Necesariamente un fenómeno internacional requiere una acción combinada internacionalmente, ¿no? Y compartir inteligencia. Fíjense, Cuchillo, ¿no? El que asesinó 13 ciudadanos en Patás, se fue a Colombia. El monstruo terminó en Paraguay pasando por Brasil, como hoy sabemos. Este líder del Tren de Aragua en Chile se paseó por el Perú y terminó y fue capturado en el Ecuador. Se está demostrando la tesis que nosotros hemos planteado, que el APRA ha planteado. Hay que partir por entender que el crimen que hoy vivimos en el Perú es un crimen internacional organizado y merece una respuesta internacional indoamericana, para ponerlo en términos apristas. Eso es lo primero que hay que entender. Y de ahí bajamos a lo que dice todo el mundo, por supuesto, inteligencia contra inteligencia, que fue lo que se hizo en El Salvador. Yo ya he estado en El Salvador, el día de hoy estoy recibiendo al vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa, en una ceremonia, un desayuno en unos minutos, y lo hemos hablado varias veces con ellos. Todo el mundo ve las cárceles, todo el mundo ve lo que se hizo en El Salvador después de los 2 primeros años, que es lo relevante de El Salvador para nosotros.
lo que se hizo fue inteligencia y contrainteligencia. Saber quiénes eran los soplones. Fíjense lo que ha pasado en Paraguay. Ha puesto en evidencia una vez más que dentro de la propia policía están los enemigos del pueblo. Lamentablemente, ¿no? ¿no? Bueno, esos malos elementos hay que identificarlos y meterlos a la cárcel, a eso sí, a 4.000 metros de altura. Mientras tanto, hay que entender eso. El Salvador después tuvo una política distinta que no necesariamente es relevante para nosotros porque todo El Salvador entra en el departamento de la región Lima. Nosotros tenemos 1.285.215.6 kilómetros cuadrados y aquí la delincuencia no lleva uniforme. En El Salvador lo llevaba porque los tatuajes de las maras eran un uniforme. Era más fácil, ¿no? Entonces, del Salvador tenemos que aprender inteligencia y contrainteligencia, que fue lo que se hizo, y en todo caso el tema de las cárceles, que sí me parece de una relevante. manera exitosa. Hernán, eres inventor, eres economista, has sido ministro de Estado, pero también eres coronel en reserva del ejército peruano, del glorioso ejército peruano. ¿Qué significa ser coronel ejército peruano en reserva? ¿Y por qué es importante, digamos, La reserva del ejército fue creada en el año 2009 por el comandante general de ese entonces, mi general Otto Giovitz, basado en la experiencia que vivimos en el terremoto de Pisco. Yo estuve a cargo de Pisco en ese momento, era ministro de Vivienda, me fui 4 meses a vivir allá y al tercer o cuarto día me di cuenta que no había manera de controlar la situación. La gente robaba los alimentos por necesidad, paraban los camiones con agua, no había suficientes ataúdes para enterrar a la gente, era una situación caótica. Yo llamé al presidente de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, Alan García, y le dije: presidente, no hay manera de manejar esto si no entran las Fuerzas Armadas. Y la reserva fue modelada pensando incluso en el ejército norteamericano, donde solo el 30 o 40% del ejército norteamericano, de las Fuerzas Armadas norteamericanas de Estados Unidos, son activas. El resto es reserva que en caso de una guerra o un desastre natural entran en acción. Allá tienen además la Guardia Nacional. Pero la labor de la reserva es proveer al ejército peruano de personal especializado en ciertas áreas que costaría mucho formar, por ejemplo, ahora inteligencia artificial. Claro. Segundo, apoyar a las fuerzas, en este caso particular al ejército en casos de desastres naturales y hacer acciones como las tenemos hoy, por ejemplo, de un programa que se llama New Handshake, de instalar paneles en casas aisladas, en asentamientos humanos de centros poblados a más de 4.000 metros de altura y de menos de 150 habitantes no conectados a la red. O tenemos un programa de prótesis. El otro día, tengo entendido, estuvo acá lo hemos invitado, a Eduardo, así es. Eduardo Sotelo, que viene trabajando con nosotros con la reserva para poder proveer de prótesis a los 221 combatientes que han perdido una extremidad peleando por nosotros en el BRAE. Como héroes de guerra como en Estados Unidos. Claro, ejemplo, ¿no? son veteranos de guerra y es una problemática que a mí a veces me parte el alma entender lo mal agradecidos que podemos ser nosotros. Esta gente ha perdido una extremidad, ha perdido una pierna, está en su casa por defendernos a nosotros en combate. Y hay algunos que han esperado 10 años para su prótesis, pero felizmente ya ahora con mi general Briceño y anteriormente con mi general Ojeda hemos hecho un esfuerzo muy grande cuando ellos dos han sido comandantes generales del ejército y hemos podido avanzar en proveerlos de prótesis a ellos. En el caso, por ejemplo, de Ñocanchis, que significa nosotros. Nosotros con ustedes. Nosotros con ustedes. Efectivamente, ustedes están dotando precisamente de paneles solares, un kit de paneles solares. ¿Cuántos focos? ¿Cuántas conexiones? Cada kit trae 3 focos. Hay algunos kits que son de 4, una radio AM/FM, tiene una linterna y bien interesante, tiene un cargador de celular. Ajá. Cosa que yo no valoraba al comienzo. Hemos hecho 9 misiones. Con eso se conectan al mundo. Claro. Lo que pasa es que normalmente estos centros poblados o estos pobladores viven y se bajan una vez a la semana al pueblo más cercano y ahí recargan su celular y les cobran. El resto de la semana tienen que vivir controlando la batería porque no tienen acceso a recargar. Esto les ha cambiado la vida. Hemos hecho 9 misiones. La última ha sido en las alturas de Cayoma y Castilla, en Arequipa. Y una vez más he comprobado algo que no esperaba. O sea, había cosas que esperaba, como que los niños pueden estudiar de noche en su casa o hacer sus tareas cuando ya oscurece. No necesitan velas, lo cual disminuye el riesgo, enfermedades broncopulmonares, etc. Pero cuando hicimos la misión 5 o 6,
pedía a un grupo especial que volviera al primer lugar donde habíamos estado, que fue en Azángaro, en Puno, y les preguntaran cómo les había cambiado la vida, que lo observaran. Y curiosamente lo del celular fue mucho más importante. Increíble. Bueno, eso es parte de lo que hablábamos Pero aquí con también, Aarón fuera de cámara, ¿no? Antes los comunistas decían el poder nace del fusil, el poder nace de la tecnología. Y del voto, ¿no? Antes los comunistas decían la violencia es la partera de la historia, nosotros decimos la imaginación es la partera de la historia. ¿y cómo ha Y los respondido comunistas niños? decían salvo el poder es ilusión, nosotros decimos salvo el crecimiento todo es ilusión. ¿Cómo han respondido los niños, obviamente, al momento de poder leer un libro, por ejemplo, Bueno, hay de fotos noche? maravillosas que podría compartir con ustedes. He tenido experiencias que realmente me han tocado. Una vez cerca de Corani, En Puno. cerca de Mocosani, en Macusani, provincia de Carabaya, en Puno. Prendimos el foco y ya era un poco en la tarde y las casas son oscuras porque no tienen ventanas, obviamente, por el frío. Y un chiquito salió corriendo. Yo, con una visión limeña, pensé que se había asustado. No, fue a traer su cuaderno para leernos a nosotros. Qué bonito. Y fue una experiencia que, bueno, los tres que estábamos ahí realmente nos cambió la vida porque sentimos que el impacto que estaba teniendo esto en estos peruanos que son parte de la población en extrema pobreza. Hay 96.000 centros poblados en el Perú, 85.000 tienen menos de 150 Que habitantes. están olvidados. Y claro, pero ponerle agua y desagüe o energía a un pueblo de 150 habitantes es entre 4 y 10 veces más caro que a uno de 2.000, ¿no? Claro, Estamos- yo estoy de acuerdo y en que salvo el crecimiento, todo es ilusión y lo más importante tiene que ser el crecimiento económico para reducir la pobreza. Si hubiera eso, si hubiera mayor crecimiento económico, ergo, mejores sueldos, no estaríamos en este problema de si AFP sirve o no sirve porque los peruanos tendrían mayor capacidad de ahorro. ¿Qué se va a hacer, qué vas a Pero hacer con una específicamente diferencia, Aaron. para que se... Una cosa es la pobreza y otra cosa es la pobreza extrema. Yo creo que la pobreza sí la resuelve el mercado. Y prueba de ello son los 5 años de gobierno del presidente Alan García. O sea, crecimos al 7% y redujimos la pobreza a 22 puntos con programas como Agua para Todos, titulación, electrificación, carreteras. Pero la pobreza extrema no la resuelve el mercado. Y no la resuelve porque la pobreza extrema es un fenómeno metamercado. No hay nunca va a llegar conexión. la empresa privada Entonces, ahí, ¿no? es allí donde nosotros decimos la pobreza la puede resolver el mercado, pero la pobreza extrema la tiene que resolver el Estado y el instrumento para ello son las Fuerzas Armadas. Sobre el tema que te parece, Sí, hablamos una pausa. luego de la pausa. Estamos con Hernán Garrido Leca, ex ministro de Salud y de Vivienda. Haremos la pausa en altavoz, ya regresamos.